Sábado a la noche para todo el Uruguay y para todo el mundo. Enigmas del tercer milenio. Buenas noches, amigos de Enigmas, aquí estamos junto a ustedes después de 7 días de estar preparando esta entrevista, y es una entrevista, Erika, que realmente la veníamos esperando desde hace mucho tiempo. Es una visita que ha recorrido muchos kilómetros para estar acá junto a nosotros, y es un invitado que la audiencia de Enigmas del tercer milenio, la audiencia de Radio Sarandí, la conoce perfectamente. Sí, Jorge, muchas gracias y buenas noches a toda la audiencia. Y efectivamente, es una entrevista muy solicitada y la habíamos prometido ya desde hace varios meses, pero bueno, siempre llega una oportunidad en que podemos cumplir. Y aquí está la entrevista, ¿no? Esta noche entonces, amigos oyentes, tenemos junto a nosotros aquí en estudios, en Enigmas del tercer milenio, al estigmatizado italiano y contactado, al periodista, colega nuestro también, Giorgio Bongiovanni, una figura que es conocida en el Uruguay desde el 12 de octubre del año 1990, momento en que llega a Sudamérica, llega al Uruguay específicamente. Allí comenzó a relacionarse con el pueblo uruguayo, y desde el 90 hasta el 2015 ha realizado una muy prolífica actividad de divulgación de su experiencia espiritual y de la divulgación de los valores universales, de los valores cósmicos y de la presencia extraterrestre. A mí me resulta muy agradable tenerlo nuevamente, porque ya ha estado varias veces, sea en estudios o sea telefónicamente con nosotros. A Giorgio Bongiovanni le damos las buenas noches. Buonasera a tutti i radioascoltatori. Bien, nos ambienta en el italiano, porque precisamente Italia es el país que lo ha visto nacer, y es donde allí comienza la historia de Giorgio como estigmatizado, primero como hombre, como un ser humano que en su infancia ya tenía valores muy importantes y que le permitieron también desarrollar una actividad intensa, como un hombre que se entregaba a la investigación del fenómeno ufológico en primera instancia, pero poco a poco el camino se fue de alguna manera delineando hasta que el 2 de septiembre de 1989 sobrevinieron los estigmas, y allí comienza la etapa de Giorgio Bongiovanni estigmatizado. Sí, efectivamente, Jorge, pero antes de ir de lleno a la entrevista, tenemos que recordar a la audiencia que toda la información que compartimos con ustedes la pueden encontrar en www.unpuntoenelinfinito.com, y también nos pueden encontrar en Facebook, Enigmas del tercer milenio, o Enigmas del tercer milenio George Almendras. También para aquellos que les gusta lo audiovisual, que les gusta ver imágenes, nos pueden ver a través de Canal U, aquellos que tienen cablevisión, y si no, nos buscan por internet a través de veratv.com.uy. Hoy, Jorge, no tenemos los micrófonos abiertos y tampoco tenemos mensajes al 6900, pero sí tenemos las preguntas que todos los radioescuchas nos dieron el sábado pasado para poder hacerle a Giorgio una entrevista jugosa y contundente. Hablando de jugoso y de contundente, Giorgio, bueno, nos has dado las buenas noches. Bueno, después de tantos años estigmatizado, Giorgio, ¿cómo ve el mundo? Siento mucha pena, mucho dolor, pero honestamente tengo una sola palabra para decir lo que siento: amor. Vivimos tiempos apocalípticos, Giorgio, tomando en cuenta nuestra apreciación, las guerras que se están desarrollando, sí, los conflictos económicos, los conflictos, las situaciones climáticas, pero sobre todo este terror que tiene todo el mundo ante los episodios de París, los episodios en el Medio Oriente, la guerra entre Estados Unidos y Rusia, ISIS, Siria. ¿Tiempos difíciles? Tiempos apocalípticos. Nosotros lo decimos desde hace 25, 30 años atrás, quizás más. Y este apocalipsis es algo que la Virgen de Fátima anunció en las apariciones de Fátima, en la aparición de Medjugorje, en las apariciones de la Virgen María, las más conocidas, se hablan de estos tiempos.
se habla también de algo que estamos viviendo todos los días en Italia, más que nunca, con la crisis de la Iglesia Católica, los escándalos de la Iglesia Católica, que un papa, nosotros pensamos que es un papa honesto, está denunciando él mismo los escándalos adentro de la Iglesia, cardinales en contra de cardinales, documentos que salen a la luz de obras nefastas de cardinales con millones de euros, pedofilia y todo esto. Esto es parte del Apocalipsis, pero hay otra parte, y me refiero al amor, que son señales del cielo. ¿Sí? Hay muchas señales. Yo sigo siendo un testimonio con mis estigmas, pero hay lacrimaciones de sangre, hay aparición en el cielo de muchas señales extraordinarias, que Dios nos sigue llamándonos, a pesar, como tú has dicho bien, de la grande, grave y profunda crisis política, económica, militar que tenemos en el mundo. El 2 de septiembre de 1989 tienes la visión con la Virgen de Fátima en Portugal, Sí. al pie de la encina, donde en el año 1917 tres pastorcitos viven esa experiencia mariana que revolucionó a la época y sigue hoy revolucionando y revolucionará, porque en el año 2017 se cumplen los 100 años de esa visión de Fátima. Leyendo en profundidad el texto de Fátima, y que tú lo conoces perfectamente y que el Vaticano lo conoce perfectamente, y quienes profundizan en estos temas también lo conocen, ¿se están cumpliendo algunas de estas profecías? Sí, se están cumpliendo las profecías apocalípticas, se están cumpliendo las profecías de las señales del cielo, la famosa visita extraterrestre, siempre más con evidencias. Se está cumpliendo, todavía no se ha cumplido, pero se va a cumplir la segunda venida de Cristo. Yo vine a este mundo por esto. Toda mi vida está al centro de este mensaje, que es la segunda venida de Cristo. No hay otra cosa más importante de mi vida que anunciar pronto la visita de Cristo y el juicio final, porque nosotros seguimos haciendo violencia al planeta, a los niños, pero nos olvidamos que hay un Dios, que no existe solamente un Dios misericordioso, hay un Dios justo, y en la Biblia se habla del juicio final. Yo pienso que estamos alrededor del juicio final. Sí, Jorge, a nosotros nos llama mucho la atención como cristianos, como también como aquellos que de alguna manera queremos llevar a toda la audiencia, de las personas, preguntas necesarias en este momento para abrir un poco nuestras mentes. Pero nos llama la atención que siendo el retorno del Cristo el dogma más importante de la Iglesia Católica, que no se anuncie, que no le hablen a los feligreses todo el tiempo sobre el regreso del Cristo, y que tienen que estar preparados y vivir cada día como si ese día fuera el que regresara. Porque el regreso de Cristo comporta la condena absoluta sin perdón de los ricos, de los criminales, de los potentes, de los autoritarios que tienen autoridad, fascista, nazi, de los criminales, de los que viven en la opulencia, de los grandes bancos. Y esto no le conviene ni siquiera a la más alta cumbre de cualquier iglesia anunciar el regreso de Cristo, porque Cristo va a rescatar los pobres, los débiles, los perseguidos por una causa justa, los que vivieron en la miseria, en el hambre. Le va a dar un premio a ellos y castigar a todos nosotros, a menos que no nos arrepentimos. Yo no estoy en contra de la riqueza. Vivir bien y ser ricos es un legítimo. Yo estoy en contra de la injusticia y en contra de los ricos que aplastan a los que no tienen. Cristo dijo que iba a juzgar todos aquellos que hacían obras nefastas y que no se arrepienten.
Entonces, anunciar la segunda venida de Cristo, que castiga todo esto y premia a los más débiles, para los poderosos que tienen en las manos la información mundial, la economía mundial, la milicia mundial, la tecnología mundial, mejor no hablarlo. Pero esto, si no lo hablan, no va a parar la segunda venida de Cristo. Cristo regresará en la gloria y llevará a los pobres, a los niños, en el reino de Dios. Y los demás tendrán que irse. En el Evangelio se habla del infierno, pero tenemos que explicarlo, si no es infantil. Se van en un lugar de tinieblas. Ahora, tú te das cuenta de lo que dije. Nunca tú vas a escuchar a un predicador evangelista o católico que tiene mucha plata anunciar la venida de Cristo, cuando sabe que el primero a ser castigado muy severamente será él. Y quebrando una lanza por un oyente que el sábado pasado nos marcó de que hablábamos mucho de Cristo y qué pasaba con las otras religiones. Entonces aquí tú nos planteaste tu punto de vista sobre el regreso de Cristo. Pero ¿qué pasa con los budistas? ¿Qué pasa con los musulmanes? ¿Con los judíos? Y con todos aquellos que... No pasa nada. Las obras lo que cuentan. Cristo habla de las obras. Yo respeto al budista, al musulmán, al seguidor de la religión hindú. Respeto a todos. Y Cristo me enseña de amar a todos y cuentan las obras, no las ideas. Si las ideas buenas se juntan a obras buenas, esto es hacer la voluntad de Cristo. Luego cada uno tiene que tener su propia religión. Sin embargo, con todo el respeto de las demás religiones, lo que regresa es Cristo y el jefe de todos, de Mahoma, de Buda, de Moisés. Es el Hijo de Dios. Le guste o no le guste a ellos, esta es la verdad. En algunas oportunidades has hablado de la ira de Dios. En cierto sentido, quizás has ya un poco bosquejado ese concepto, pero hay seguramente oyentes que todavía no han comprendido qué significa cuando Giorgio Bongiovanni habla de la ira de Dios, entendiendo que Dios no puede tener ira, que Dios es amor y que en cierto sentido ese Dios no va a ser un Dios severo y un Dios castigador. Entonces cabe la pregunta a Giorgio, ¿qué significa la ira de Dios? La ira de Dios significa que el hombre rompió el pacto con Dios de los 10 mandamientos, la primera vez, que el hombre sigue rompiendo el pacto con Dios de amor, con la crucifixión de Cristo, y que el hombre sigue rompiendo el pacto con Dios, matando a niños, matando el planeta, hasta tener la oportunidad en las manos, el hombre, de acabar con el planeta, la creación de Dios. Dios creó el planeta Tierra, el hombre tiene la capacidad con las bombas atómicas de aniquilar el planeta. Entonces la ira de Dios es la intervención de Dios, de la justicia de Dios, para que pare la actuación diabólica del hombre en contra de sí mismo y en contra del Espíritu Santo. Los hechos del mundo, las situaciones que se están registrando, han debilitado, para tu punto de vista, han debilitado o no la fe, o la han reforzado. La han reforzado, yo me siento más fuerte, tengo más fe, me siento más de amor adentro, piedad, porque yo sé la fin que hará el hombre, la conozco, por esto tengo piedad. ¿Y el ateo cómo puede las personas ateas en este momento, cuando tú hablas de fe, cuando tú hablas con amor, vives tu experiencia de estigmas con amor y hablas del Cristo con amor, pero el ateo puede ser que se esté sintiendo como que va a un despeñadero y que no hay donde asirse, no hay nada en el fondo? El ateo tiene que compartir conmigo las luchas sociales. El ateo y yo somos hermanos en contra de la mafia, en contra del narcotráfico, en contra de la política corrupta, por una filosofía humana
más armónica, más de solidaridad, de tolerancia, sobre todo aquellos que no tienen. Yo y el ateo somos hermanos, pero fuerte, porque con muchos amigos ateos, yo lucho en Sicilia, en Palermo, en contra de la mafia. De verdad, a veces tengo más amigos ateos que luchan en contra de la mafia que más hermanos cristianos que son hipócritas. Nos estamos llegando a la pausa, pero quiero dejar planteada una pregunta para inmediatamente en el próximo bloque. Hablando de ateos, de ateísmo y de cristianismo, o de personas que tienen fe, y que tú me dices que quizás gente más atea tiene comportamientos mucho más combativos, militantes. Y cristianos. Y cristianos, o sea, desarrollan y viven el cristianismo con mayor espontaneidad y mayor intensidad que alguien que va a la misa a los domingos todos los días. Así es. Bien, en ese contexto, entonces, ¿cómo vemos al anticristo? El anticristo, ¿de qué se aferra para ir contra todo ese grupo de almas, de gente de buen corazón y de hombres y mujeres con valores universales, y de personas que como tú son señales vivientes? Vamos a dejar esta pregunta planteada y nos vamos rápidamente a la pausa. Erika, estamos en Enigmas del Tercer Milenio por Sarandí. Continuamos en Enigmas del Tercer Milenio. Está en estudios Giorgio Bongiovanni en una visita relámpago que ha hecho al Uruguay. Está planificando actividades, pero para el año que viene, y obviamente en Enigmas, Erika, tendremos la oportunidad de invitar al público a conferencia pública que se está programando para el año que viene. Aclaremos, sé que la audiencia va a querer y pensar que Giorgio va a estar en estos días en una charla pública. No, va a ser el próximo año, pero muy cerca, muy cerquita, así que estén todos atentos a Enigmas del Tercer Milenio. Erika, vamos a ir rápidamente a la pregunta planteada a Giorgio. Bueno, el anticristo ve que muchas veces los ateos y la gente que no es asidua a la fe, al rito católico, resulta que desarrolla valores crísticos más que quienes van a la iglesia y cumplen con los rituales. ¿Significa esto, hago la deducción, Giorgio, que evidentemente lo que estamos es ante una situación muy hipócrita, en donde la hipocresía se da la mano con la condición humana, y obviamente el anticristo debe estar festejando esta situación, y es un obstáculo para el trabajo de personas como tú o de todos aquellos que procuramos un mundo mejor? ¿Puede ser? Esta situación la vivimos desde 2000 años, George. Uh-huh. No es una novedad. Ahora un poco mejor, porque antes quemaban en la hoguera a la gente que tenía el libero pensiero, la filosofía, la libertad del pensamiento. Ahora los obstáculos son, digamos, de palabras intelectuales, gracias a Dios. A veces hay homicidios, desapariciones misteriosas, inexplicables. Uh-huh. Y el anticristo, el diablo, Satanás, es la encarnación de hombres que tienen en las manos el mundo a través de la economía, a través de la autoridad violenta. Esto es el anticristo. Y las iglesias lamentablemente han sido agarradas por el cuello, porque las iglesias todas, las instituciones, porque hay santos en la iglesia, hay hombres que son justos, mártires, misioneros, pero las instituciones en su vértice, en su ápice, en su cúpula, si quieren, son amenazados de aquellos que tienen todo el dinero de estas instituciones. El dinero es el diablo. Donde hay dinero en miles de millones de dólares, ahí está
el fenómeno criminal, está la corrupción, la degeneración. Y esto está pasando en nuestras iglesias. Pero, como decíamos antes, está el tiempo de la segunda venida de Cristo. Cristo está en la tierra, está preparando sus ángeles para la manifestación final. Nosotros somos pequeños en la vanguardia, pequeños pioneros que tenemos que anunciar esto, nada más, y ser felices que nuestro libertador está por llegar. No puedo ignorar y preguntarte cuál es tu percepción o cómo lo sientes con todos los dichos teológicos, políticos, sociales del Papa Francisco, cuya investidura, Papa sudamericano, un Papa que en cierto sentido ha pateado el tablero de una cierta convencionalismo ortodoxo de papados anteriores. ¿Cómo ves al Papa Francisco, Giorgio? Lo veo como un hombre que es el Papa, entonces respeto la función, la institución más alta de la Iglesia Católica, y lo veo como una persona que finalmente empieza a hacer un cambio. Ahora es lento, muy lento, un cambio que el Papa Francisco quiere hacer con contradicciones, porque no es perfecto, no es santo como nadie de nosotros, pero honestamente está haciendo cosas. Si estudiamos la historia de la Iglesia, y tenemos que ser honestos, cosas que nadie ha hecho. Pueden ser cosas que no son satisfactorias para los ortodoxos cristianos o por nosotros que somos sedientes de justicia, pero hizo algo. Yo soy periodista, que tengo que decir honestamente que nadie hizo. Por ejemplo, el ataque en contra de la mafia siciliana, dio la cara con las víctimas de las mafias, y habló de la corrupción del Banco del Vaticano. Ningún papa lo hizo. Ahora no falta que el Papa puede decir abiertamente de la segunda venida de Cristo. Esto yo no puedo juzgar, es un problema de él. Yo tengo mi misión y no reconozco ninguna autoridad en la Iglesia, porque la Iglesia para mí fracasó como hombres, pero reconozco los santos de la Iglesia, Padre Pío, y santos vivientes, los misioneros de Sudamérica. Y el Papa mismo, si hace cosas de santos, yo lo consideraré un santo. Giorgio, ¿cómo encaja, tengo que utilizar ese término, cómo encaja todo este discurso que hemos venido desarrollando, tu experiencia de estigmatizado y todo estos conceptos de Dios, el Cristo, la fe, con la presencia extraterrestre? Bellísimo. El más hermoso de mi misión, porque descubrir el universo infinito, que hay seres de otros mundos que Cristo Dios creó, que no somos el únicos, gracias a Dios, el únicos arrogantes, presuntuosos, que somos nada. Si tú ves la foto de la sonda Cassini, una sonda italiana, italoamericana, que fotógrafa desde Saturno la Tierra, ¿no? Se ve un puntito de arena. Y ahí te das cuenta que no somos nada. No somos ni siquiera en la magnificencia del universo, somos algo bello. No existimos, somos un puntito. Sin embargo, este puntito, el creador de todo, lo ve, quiere ayudarnos. Y gracias a Dios existen miles de billones de civilizaciones que han conocido a Dios, a Cristo, y que han nacido antes que nosotros. La Tierra tiene 5.000 millones de años, la vida en la Tierra tiene más o menos 100 millones de años. Hay gente que ha nacido 14 mil millones de años antes que nosotros. Entonces cualquier tecnología a nivel científico, esto es un planteamiento lógico, matemático, no es tema de fe. Entonces es racional, lógico. Cualquier civilización que tiene 10.000 millones de años más que nosotros tiene una tecnología que hace milagros. Quizás ellos son inmortales, quizás han superado
1000 veces la velocidad de la luz, quizás tienen la posibilidad científica de renovar las células y nunca se mueren. Esto es la belleza de la realidad extraterrestre. Muchas veces, Giorgio, hemos hablado acá en estudios con oyentes que nos han aportado sus experiencias de avistamiento, han estado presentes, contactado investigadores como Pier Giorgio Caria, Antonio Ursi, Jaime Maussan, este gran periodista investigador en México que te conoce perfectamente, y muchos oyentes han dicho: ¿cuándo se van a manifestar públicamente estos seres de otros planetas? ¿Por qué? Ya están manifestándose, se hacen grabar de la gente sencilla, del pueblo, del pueblito, para ver las reacciones, y están preparando un contacto masivo. Es en la lógica natural, en la evolución de la naturaleza sencilla, el contacto con civilizaciones extraterrestres. Entonces se quedan tranquilos los oyentes, sí o sí se va a dar. Ahora, no lo sé si el próximo año, en 10 años, en 50 años, seguro se va a dar antes de una catástrofe nuclear, porque ellos, por voluntad de Dios, ellos van a evitar una guerra nuclear completa. Este aspecto es donde la gente se pregunta, necesitamos de ellos para que nos adviertan estas catástrofes nucleares. Necesitamos de ellos para salvarnos la vida, porque nosotros somos en peligro de vida todos, desde la planta más sencilla al hombre más inteligente del mundo, a la Einstein. Todos somos en peligro de vida. Hay gente loca, enferma de mente, demoníaca, monstruosa, que quiere tocar con el dedo, empujar el botón para que nosotros volamos en el aire todos. Esta gente no son presos, no son detenidos. Tienen en las manos la economía mundial, la política. Son más arriba de los jefes de Estado. Entonces estamos en peligros totalmente. Giorgio, política y espiritualidad, lucha social y espiritualidad, ¿dónde, cómo y por qué se dan la mano? Y lo vemos principalmente reflejado en lo que es tu persona, tu trabajo como periodista, como investigador. ¿Dónde, cómo y por qué la espiritualidad va de la mano con la lucha social? Porque yo sigo al Cristo. El Cristo hizo lucha política, social, revolucionaria y ayudaba a la gente pobre. Ejemplos: el Cristo se enfrentó con Barabba, el jefe de la oposición, digamos, de izquierda en contra del Imperio Romano. Hizo un debate político, le ofreció a Barabba de ser su brazo derecho, el Cristo Barabba, y la única condición, no hacer violencia militar con las armas. Barabba dijo: no amigo, yo quiero matar a los romanos, y esto es política pura. Le dijo el Cristo: yo soy el Hijo de Dios, tú sígueme, yo te llevo conmigo y cambiamos al mundo con las ideas, no con la violencia. Esta es política. Cristo entró adentro del Sanedrín, hizo un discurso después que curó al ciego, que había nacido ciego, y se burlaban de él los fariseos, del Cristo. El Cristo empezó a gritar, haciendo un verdadero comicio dentro del Sanedrín, con el dedo apuntado en la cara de estos criminales, y no le hizo un discurso autoritario: yo soy Dios, los aniquilo. Le hizo un discurso político: ustedes son hipócritas, ustedes tienen toda la plata y la gente no tiene nada, ustedes predican la justicia y no hacen justicia, ustedes son a favor, y corruptos con el Imperio Romano. Solamente al final, la última palabra que le tocaba, el Cristo dijo: porque yo soy el Hijo, porque yo y el Padre mío somos la misma cosa, pero son 3 palabritas delante de un discurso político de 20-30 minutos. Luego el Cristo era también predicador de la ley del Padre de Dios, y finalmente el Cristo curaba, ayudaba a los niños. Yo quiero imitar a él.
quiero ser un revolucionario de ideas de solidaridad a favor de los demás, quiero ser creyente, una persona religiosa que ora como el Cristo nos enseñaba, y quiero ayudar a la gente más débil. El Cristo era enemigo de los potentes y yo también. Si vamos a los textos bíblicos, al Antiguo Testamento, pareciera que tenemos en el Antiguo Testamento un Dios que habla, mata a sus niños, mata a sus mujeres. Luego tenemos en el Nuevo Testamento la palabra del Cristo que dice perdona 70 veces 7. Estamos hablando de dos dioses diferentes, estamos hablando de interpretación distinta sobre Dios. ¿A qué le debemos ese cambio o esa conducta quizás a veces más humana de un Dios que del otro? No lo sé, Erika. Yo sigo al Cristo. A mí no me interesa el Viejo Testamento. Por mí lo pueden quemar en la hoguera. Lo que dijo el Cristo es la verdad absoluta. Si el Cristo me dice, tienes que creer a Moisés, lo creo. Pero si el Cristo me dice, sí, tienes que creer a Moisés que te dio los 10 mandamientos, pero no hacer como a Moisés, no lapidar a la gente, sigo al Cristo, porque Moisés era un profeta. Cristo es la encarnación divina, es diferente. La respuesta no la sé, porque hay un Dios que mata niños y hay un Dios que se hace matar para nosotros. Esta es una pregunta que podemos dejar en el aire con el discernimiento de la gente. Lo que puedo decir a la gente, no siguen a nadie más que a Jesús de Nazaret, porque es la encarnación, la demostración del amor absoluto. Un Dios que te puede aniquilar, prefiere ser matado y dejarte la posibilidad de otra oportunidad de salvarte. No hay amor más grande que esto. No me importa, sí, yo respeto a todas las almas, pero no hay ningún profeta en la historia humana con el poder que tenía Cristo, que dice, bueno, mátame, yo no te hago nada, te amo. Y ahora, con todo lo que dices, y ahora, ¿qué interpretación tienes tú? Porque han habido muchas interpretaciones de algo que mediáticamente también ha salido, verdaderamente ha conmocionado a la opinión pública, la famosa fotografía, la famosa situación de los refugiados, dolorosa, muy triste, y el niño, este niño turco, mejor dicho, este niño que, no turco, sirio, que aparece en una playa de Turquía, es fotografiado y realmente ha marcado una situación. ¿Cómo lo interpretas tú? Con el fracaso de la humanidad y con la carnada que le damos a Dios para aniquilarnos. Así lo interpreto. Si Dios nos aniquila a todos con un diluvio universal, la fotografía de Eilán es la justificación para Dios, que tiene todas las razones para matarnos a todos, aniquilarnos, hacernos desaparecer de este planeta y dejar en la tierra niños, animales, plantas, viejos sabios, personas no violentas. Si Dios elige esto, y eventualmente me preguntaría a mí que soy nadie, ¿tú qué piensas? Yo le digo, bueno, estás atrasando, lo tenías que hacer antes. Giorgio Bon Giovanni, estigmatizado, tiene una visión muy clara de estos acontecimientos. Giorgio Bon Giovanni, humano, vive su vida personal. Como sí, claro, obviamente. Y Giorgio Bon Giovanni, periodista, que lucha contra el crimen organizado, es la otra faceta que nosotros quisiéramos profundizar y sobre todo tratar de que nos respondas o nos aclares, nos cuentes a la opinión pública de qué manera vive un hombre de mística y un hombre místico, o qué sentido tiene siendo un hombre místico que lleva adelante una lucha muy militante del mensaje de Cristo, habla del retorno del Cristo, habla del anticristo, en contra del anticristo, obviamente. ¿Cómo desarrolla su actividad periodística en un punto que es símbolo del mal, porque Cosa Nostra y Sicilia es el punto de origen de todas las mafias que se diseminaron por el mundo? ¿Cómo la vive un periodista que, además de ser periodista, es
un estigmatizado. Lo dejamos planteado para la próximo bloque. Estamos hablando con Giorgio Bongiovanni, que realmente nos va hilvanando situaciones muy, muy precisas sobre temas que se han hablado en esta mesa, y seguramente ustedes han hablado con todos los oyentes entre ustedes sobre estos temas. Rápidamente nos vamos a la pausa. Estamos en vivo en Enigmas del Tercer Milenio por Sarandí. Bien, Giorgio, estamos aquí en Enigmas del Tercer Milenio con Giorgio Bongiovanni, y hemos estado hablando de muchos temas y seguimos avanzando. Y la pregunta que quedó pendiente del bloque anterior relaciona estrechamente la vida del estigmatizado con la vida del periodista. ¿Se cruzan, congenian estas dos visiones del periodista antimafia con el hombre estigmatizado? Yo creo que sí. Yo nací en Sicilia y tuve la suerte de convertirme en periodista. Tuve maestros como tú, Almendras, Maussan y otros, y es mi obligación, en el momento que me recibo de periodista, aportar a mi tierra para que la misma se pueda liberar de un cáncer peligroso que nos está aniquilando y que tenemos desde 150 años. Uh-huh. No hay ninguna región al mundo, ninguna, que tiene un problema de criminalidad organizada o política criminal o de sociedad criminal como el sur de Italia. Ni siquiera Colombia, ni siquiera Venezuela, ni siquiera el Líbano, ni siquiera Irak, Irán. Son crisis terrorísticas de 20 años, 30 años, 50 años. En la región Sicilia hay una organización criminal vigente desde 150 años. Han pasado gobiernos, monarquías, gobiernos autoritarios como el fascismo, los nazis, la liberación de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de la democracia, el gobierno de centro-izquierda, gobiernos socialistas, gobiernos derechistas, la monarquía de la Iglesia, el papado, y esta organización criminal no ha sido aniquilada, ha sobrevivido a los árabes, a los conquistadores españoles, y ¿qué es? Un fenómeno divino, paranormal. ¿Qué es? Es una organización seria y que tiene la capacidad de ser un interlocutor, de tener la capacidad de convertirse en el brazo militar de cualquier poder. Es vigente en Sicilia. Entonces, todos los poderes que hemos tenido en Sicilia, en Italia, han conocido esta organización criminal y la disfrutan como brazo político violento para lograr el poder. Hablando de poder, mi obligación es liberarla, es como cristiano, católico, periodista, informar a la gente para liberarnos de este cáncer. Claro, me viene la pregunta si tiene un significado espiritual la existencia de todo este mal criminal y su lucha. Ahora, explicándolo bajo forma teológica y no política, obviamente, este mal es el anticristo. Es un brazo del anticristo, es el demonio, porque son personas que matan a niños, disuelven en el ácido a gente, matan a mujeres que tienen niños embarazadas, matan a viejos, hacen estragos. Yo me río cuando leo el ISIS. Yo tengo el ISIS en mi tierra desde 150 años. Es el ISIS nuestra.
la organización terrorística la más feroz al mundo, y es italiana, no es islámica, se llama Cosa Nostra, e hizo de todo, hasta golpe de Estado. Con el respeto que me merece el pueblo francés, y a mí me llama la atención, lo mismo que tú comparto, con todo el mal y el daño humano, económico y humano sobre todo, que ha generado los poderes mafiosos en Europa, yo nunca vi movilizaciones como la que se produjo en París. Solamente cuando mataron a Falcone y Borsellino, pero han pasado 30 años, 26 años. Hay una especie de sueño generalizado, una indiferencia generalizada del pueblo. Hay una muy buena estrategia del anticristo para, de alguna manera, engatusar al pueblo y a los ciudadanos. Hay una extraordinaria propaganda del poder que exalta justamente las acciones terrorísticas y pide a la gente de bajar en la calle, de protestar, de unirse, pero cuando se trata de acciones terrorísticas locales, de organizaciones criminales que son manipuladas por el poder, la propaganda es al revés. La ignoran o hablan poco. Claro, si pasa un ataque terrorístico mafioso en este momento, la gente baja en la calle, pero la mafia en este momento no tiene interés. Aparte, algunas células que quieren matar a jueces, y como Nino Di Matteo o otros, la grande organización criminal quiere estar silenciosa, hace sus narcotráficos, su corrupción política. No hay políticos en Italia que han tenido el poder, y ninguno que han salido al poder y no han tenido que confrontarse con la mafia. No existe. ¿Eres consciente que el sistema mafioso también está sentado en la silla del Estado y del sistema político? No, el sistema mafioso está sentado en la silla de la economía. Los políticos son títeres, son don nadie, tienen una cuenta en el banco. El más rico es Berlusconi, pero es una excepción. Los políticos italianos tienen cientos de miles de dólares. Ellos tienen cientos de miles de millones de euros. Entonces son sentados en el Banco Europeo, en el Banco de Alemania, de Londres, de Francia, en los grandes bancos más ricos del mundo. Y a Italia le dirige la economía. Lo que dirigen en la economía italiana y europea son mentes criminales. No le hace falta tener políticos, porque la línea económica dicta la agenda política y el político se adapta a esta línea. Hacemos un ejemplo. Cuando el primer ministro italiano, uno de los últimos, Letta, se llamaba Letta, fue cambiado por el actual Renzi, lo cambiaron de un día a otro, así, sin hacer ninguna votación, sin nada, chao. ¿Y quién fue? Fue la economía, Europa, y adentro de los bancos europeos están las riquezas mafiosas. Ahora, pero le pregunto al especialista, al periodista especializado en esta temática. Perfecto, el panorama es ese, los jueces cumplen con su función, los periodistas cumplen con su función, los parlamentarios honestos cumplen con la función de neutralizar todo el avance del crimen organizado bajo leyes o bajo otro tipo de metodologías. Juan Pablo, ¿cómo puede colaborar con este pool antimafia de técnicos, especialistas, juristas, etcétera? El pueblo, ¿cómo puede ser? Exacto. Manifestando cuando hay que pedir justicia para los jueces justos, los últimos baluardos de la Constitución italiana son los jueces en Italia, irónicamente quizás, pero es así. Tenemos una puñada de jueces que hacen la resistencia, defienden la Constitución, atacan la corrupción, atacan los mafiosos. El pueblo tiene que ser el escudo de estas personas. Y esto lo puede hacer Doña María, mi mamá, la abuela, porque la mafia tiene el talón de Aquiles.
no sé cómo se dice en Sí, español. el talón de Aquiles, por el mango. que es el pueblo. Cuando el pueblo le niega el consenso y el apoyo a la mafia a nivel de publicidad sencilla, la mafia hace un paso atrás. Entonces, Doña María, fulano, Juan Pérez, Pepino, Francisco, que vienen con nosotros en la calle, hacemos números, miles, millones, y paramos la mafia. No le ganamos, pero la paramos, que no es poco. Hace falta más conciencia. Hace falta mucha más conciencia. De hecho, entonces, el trabajo de los periodistas Sí, tiene que incrementarse sí, así es. mucho más. Sí. Y a propósito de lucha social y de lucha por la justicia, como es un periodista y es un estigmatizado que habla de Dios, Sí. no puedo también ignorar en preguntarle cómo un hombre que habla de un Dios del amor, que has comenzado hablando con el amor y por el amor, paralelamente reclamas tenaz y enérgicamente la justicia. ¿Cómo se puede congeniar el amor del cual tú impartes y hablas con un reclamo de justicia verdaderamente que puede quizás contradecirse? Es muy sencillo. Yo tengo el Maestro, el Cristo, que me dio la orden, nosotros nos impuso la no violencia. Pero también el Cristo me enseñó a ser sediente de justicias. Beatificados los sedientes de justicias porque tendrán justicia, en el discurso de la montaña. Uh-huh. ¿Y cómo la puedo tener si no tengo armas, no tengo mitralletas, no tengo piedras para hacer el intifada, no tengo nada? Tengo a un Señor que es el dueño de todos los ejércitos del universo, que se llama Dios. Entonces le digo, Señor, usted es nuestro libertador, adelante. Baja con su ejército y nos libere, por favor. No lo sé cómo lo tiene que hacer, es un problema del Señor, pero que lo haga. Y lo hará si nosotros lo pedimos. Pero predomina el individualismo y la comodidad. Las masas populares a veces luchan por el colectivo o por su comodidad personal. Y eso creo que es un obstáculo. Si el pobre hace esto, Dios castigará a los pobres. ¿Más que a los ricos? Y no tanto más, primero que es a los ricos, que ellos, primero a ellos y después a los ricos. Si nosotros, entre comillas, pobres, normales, uh-huh, no hacemos la voluntad de Dios, Dios nos castigará antes a nosotros y luego a los ricos. Quizás sea difícil para un... La prueba es que los terremotos más violentos se presentan en los países pobres. Nadie pobres se pregunta esto, pero... Los tsunamis que han destrozado, sí, y han generado porque Dios pretende, víctimas. Exige de los pobres ser cristianos, ser seguidores de Cristo, porque Dios mandó Cristo en la tierra solamente para los pobres y los débiles, no lo envió para los ricos. A los ricos Cristo le hablaba en parábolas, no le entendían nada. A los pobres, a los discípulos le hablaba claro. Y lo dijo, los ricos tendrán su recompensa. Yo vine aquí para los hermanos perdidos, pobres, pecadores. Pero si los pecadores no se arrepienten, si los pobres no siguen a Cristo, Cristo lo va a juzgar con mucho más fuerza que a los ricos. ¿Hombres como Gandhi de alguna manera congeniaban con este concepto? Creo que sí, pero ¿quién mató a Gandhi? Un pobre desgraciado, uh-huh, que fue manipulado quizás por el poder. Y por esto en este momento India, Pakistán tienen una crisis violentísima porque pagan el precio de su arrogancia y de su violencia para no haber escuchado a Gandhi. Y con este panorama, a ti personalmente como estigmatizado, ¿no te genera decepción, desilusión o te fortalece más para combatir y ser más militante en tu lucha? Me da las dos cosas, desilusión, pero me da rabia, no sé, o sediente de justicia. Pero cuando veo en mi cuarto una niña que tiene un bebé adentro con un muchacho que yo quizás crié como un hijo, creo que Cristo regresará en un mundo mejor. ¿Cuántos años de estigmas precisamente llevas? Son 26 años, exactamente 27 el próximo año.
27 años, y en el año, dentro de 2 años, Fátima cumple sus 100 años. Sí. Un estigmatizado que vive esta experiencia precisamente en Fátima, en Portugal, en La Encina, verdaderamente creo que es tú te das cuenta, eres consciente del significado para quienes te siguen, que están trabajando contigo, colaborándote, apoyándote, y para quienes te vieron alguna vez y respetaron tu mensaje. Tú eres consciente, has tomado conciencia verdaderamente de ser un hombre con una experiencia estigmatizada prolongada, con un vínculo estrecho con un tercer secreto de Fátima directo, y que ahora el tercer secreto de Fátima dentro de 2 años cumple 100 años, y hay muchas apariciones marianas que también ven en los años venideros que las profecías, algunas se cumplen y otras no. ¿Tú sos consciente de la importancia de tu experiencia? Yo creo que va a pasar algo grande, pero no lo puedo decir, no lo sé. De hecho, sé que va a pasar señales de la Virgen muy poderosas. Por eso siguen apareciendo, se siguen registrando apariciones marianas. Sí, porque el mensaje hasta el último minuto es para despertar almas. El último minuto me refiero a la segunda venida de Cristo. La Virgen está desilusionada, está triste. La Virgen llora sangre de tristeza, pero ora por la salvación de sus hijos, porque tiene hijos buenos en el mundo, la Virgen. Continuaremos, Erika, ya en el último tramo de Enigmas. Nos vamos rápidamente a la pausa. Este es un programa excepcional, una entrevista muy jugosa, muy enriquecedora y muy reveladora, que nos permite comprender muchas de las cosas que hemos conversado aquí en estudios con otros invitados, con otras personas y con la audiencia que está atenta a los acontecimientos del mundo, acontecimientos místicos, esotéricos, políticos y sociales. Nos vamos rápidamente a la pausa. Estamos en Enigmas del Tercer Milenio por Sarandí. Continuamos con Enigmas del Tercer Milenio. Estamos aquí en estudios con Giorgio Mongiovanni en una visita que acaba de realizar a Montevideo, una visita relámpago. Y bueno, no podíamos evitar convocarlo a estudios de Radio Sarandí, a Enigmas del Tercer Milenio, y conversar con él, pero como diríamos los uruguayos, hasta el mango, en el sentido de que nos está dando mucha información y nosotros tenemos que aprovecharte, Giorgio, ya que estás de visita por estos territorios. Hablábamos de mafia, hablábamos del crimen organizado, hablábamos de la lucha, hablábamos de que, bueno, todo esto tiene que tener un sentido, porque tenemos información suficiente. Periodistas como tú están trabajando con otros colegas, están trabajando con magistrados, y creo que a esta altura del partido todos estamos comenzando la etapa de acumular datos para comenzar a trabajar. No sea cosa de que en algún momento de nuestra vida tengamos que decir no se pudo, en el sentido de que nosotros tenemos que decir sí podemos, tenemos información y no podemos quedarnos con eso. Bueno, no se pudo hacer nada, no, se tiene mucho por hacer, ¿no es verdad, Giorgio? Sí. Nosotros podemos hacer, nosotros podemos presionar el poder, nosotros podemos cambiar las cosas si queremos. Y tenemos que, pero hasta dar la vida, porque en este momento el sistema criminal mundial está aplastando la sociedad civil. Ya terminó con el tercer mundo, el cuarto mundo, África, exacto, el sur del mundo, no hay nada, hay solamente guerra, millones de migrantes. No le bastó esto, sigue ahora, sube de nivel
y quiere aplastar a Europa, a Occidente, a la gente buena que tenemos en Latinoamérica, en Italia, en Europa, con el mismo sistema económico diabólico para que se enriquecen siempre más los ricos, los pocos, y se multiplica la multitud de los pobres. Ahora en Europa tiene un porcentaje inquietante de pobreza, nunca lo tuvo. Uh-huh. Estamos, porcentaje que supera el 10%, significa sobre 250 millones de personas, 25 millones son pobres en una sociedad rica, donde todos tienen un sueldo, todos tienen una sanidad pública, la mayoría, pero se está quedando que la gente no tiene, bajan los sueldos, contaminan la tierra, gobiernos de títeres, de democracia y, como hemos dicho antes, la mafia. Un sistema criminal que está aquí también en Uruguay y viene de Europa. Muchos se preguntarán eso. Ustedes no tienen una economía propia, ni siquiera dependen de los Estados Unidos. La economía de Sudamérica es de los narcos. Los políticos, lo lamento, podemos hacer un debate también con el gobierno uruguayo. Uruguay sabe que el tránsito de la cocaína aquí es de la mafia lamentablemente italiana, sobre todo, y de los mafiosos del Centroamérica. Y la cocaína es el business más importante del mundo. Y son cientos de miles de millones de dólares que pueden comprarse un país entero. Y entonces este sistema criminal domina la política. De hecho, las grandes contradicciones que hicieron grandes gobiernos importantes como lo de Cristina Kirchner, de Mujica, de Hugo Chávez, las contradicciones que inexplicables eran porque ellos mismos tienen que obedecer a un sistema económico nefasto que puede aplastar a un país entero. Me lleva a preguntarte la medida de regular en este país el consumo de marihuana, la comercialización de marihuana, por parte del Estado, que está instrumentando, aprobándose una ley precisamente en este momento, en estos tiempos. No se combate el narcotráfico entonces, evidentemente. No es un obstáculo. Yo estoy en contra por razones espirituales. Ustedes lo saben, pero la razón política para mí es muy sencilla. Va a poner a la venta la marihuana es sacar los mosquitos que molestan el verdadero tráfico de droga, que es la cocaína. Entonces, en el momento que está una vía donde pasa un tren, adentro del cual hay vagones de marihuana, shish y de la verdadera droga, y arriesgar que aguantan 500 kilos de hashish, pero atrás está el vagón de las toneladas de cocaína, los grandes narcotraficantes, la grande economía criminal que se basa sobre la venta de la droga, apoya a los gobiernos políticos que legalizan la droga, porque la vía donde va el tren de la cocaína es libre y muchas veces, para que pase de Uruguay o de Argentina o de Brasil 10, 20 toneladas de cocaína que se van a Europa, el gobierno, las grandes potentes de los estados están involucrados. Giorgio, es mucha plata, Giorgio. Sí, demasiado. Un narcotraficante, perdóname Erika, una organización criminal de narcos italiana que se llama 'Ndrangheta se puede comprar a Uruguay en 10 minutos si lo quiere. Duro. Son cifras matemáticas, estadísticas públicas que el gobierno europeo, italiano da. La mafia italiana factura por año casi 200.000 millones de euros.
Me parece que la economía uruguaya es 4 o 5 veces menos. Entonces, en un año la mafia se puede comprar a Uruguay, todo Uruguay con toda la gente adentro. Estamos hablando entonces que prácticamente la economía mundial está sustentada en el tráfico de... La gente lo tiene que saber, Erika, sí. Porque aquí no hay narcotraficantes, aquí hay una autopista de coca que Uruguay permite que pase y que la policía no tiene la fuerza para agarrar. No tiene la fuerza en lo mejor de las hipótesis, porque yo respeto, estoy en visita en Uruguay, no sé si la policía está corrupta, pero la droga pasa, y pasa sí o sí, y viene a Europa, y pasa también por Uruguay. No lo sé qué hace el gobierno, si tiene una organización antimafia para pararla. Sé que pasa también por Uruguay, está demostrado con expedientes judiciales. Tenemos juicios en Italia de narcotraficantes que han pasado por Uruguay, Argentina, Brasil, pero no 20 kilos, toneladas, significa cientos de millones de euros. Y eso va de la mano con un poco lo que está sucediendo, que veo que es como una impronta que se está dando en los gobiernos latinoamericanos, pero también ya se empezó a dar antes en Italia, sí, claro, en Europa, que es quitarle la independencia técnica a los fiscales, es decir, ir modificando poco a poco las leyes para que no tengan esa libertad de investigación y de acusación, o sea, es decir, que no cumplan cabalmente con el papel que tienen de defensor del pueblo, defensor de los intereses de la sociedad, de las personas comunes. ¿Qué lectura haces, Giorgio, dentro de ese contexto? ¿Forma parte de lo que podríamos llamar la globalización o forma parte de algo más escondido, de un plan orquestado y muy bien organizado que no tiene 5 o 10 años? Forma parte del sistema criminal mundial que condiciona la política de los gobiernos mundiales para que crean leyes que pueden dominar la independencia del fiscal. El último baluardo que tenemos en todo el mundo civil, donde hay, a pesar que sea poca, pero hay la democracia, es el fiscal. El fiscal es un juez que tiene la oportunidad, gracias a la Constitución democrática italiana, uruguaya, de arrestar y poner preso el presidente de la República. Esto y el primer ministro, etcétera. Esto para los grandes movimientos económicos criminales no puede ser, porque los gobiernos son dominados por esta economía. Es decir, yo soy la mafia, tengo un ejemplo, no es así. Tengo $1.000 millones en los bancos uruguayos y quiero una ley a favor mía. Si no, saco la plata y Uruguay se va en la miseria. El gobierno, para salvar Uruguay, me hace caso. Y entonces el fiscal tiene que ser parado, obstaculizado con leyes hasta eventualmente matarlo. Entonces estamos hablando que es un atentado directo hacia las democracias. Es un atentado a los padres fundadores de las grandes democracias. Es un atentado a Artigas, es un atentado a Giuseppe Garibaldi, a Mazzini, es un atentado a Abraham Lincoln, es un atentado a los padres que dieron la vida a la democracia. Nuestros gobernantes vendieron el alma al diablo y vendieron su país a los criminales por razones de dinero. Quizás pobres me dan pena, porque ellos hasta en su locura criminal piensan que están haciendo el bien del país, pero no es así. Entonces, con esto que tú estás diciendo, la teoría que se maneja o que se ha manejado durante los últimos años del famoso nuevo orden mundial deja de ser una teoría y quizás no con ese nombre, pero no lo sé, sé que pero hay un sistema criminal. Erika, yo soy un hombre de fe, pero también soy un periodista, tengo que mirar las evidencias. Hay el business más grande del mundo es el tráfico de droga.
En México tenemos 70.000 personas matadas por la coca. Es algo absurdo, no existe en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque pasan en México toneladas de droga y la mafia europea que domina el mundo quiere carteles serios que dominan la política para que esta droga sí o sí viene a Europa o va a Estados Unidos. Tenemos más de 500 millones de consumidores de cocaína. Significa que la economía de las bolsas del mundo son no dominadas por la cocaína, pero tienen una fuerza económica más grande y donde no creo que dominan todas las naciones del mundo, pero las pequeñas naciones como la de ustedes la dominan al 100%, porque un capo mafia tiene la oportunidad de comprarse Uruguay totalmente, lo dije antes. Las crisis económicas son creadas, Sí, son creadas en la mayoría de las veces, no siempre, pero hay complotes económicos para justificar guerras, para justificar desórdenes. La meta es para que los ricos se conviertan más en personas ricas y para que puedan dominar a los demás. Esta es la política, es la plata. A estos niveles la plata no es la plata, es el poder, tener poder. Entonces, cuidados, y nosotros ciudadanos tenemos que tomar conciencia que no somos los conejillos de indias de ellos. Tenemos que reaccionar. Mejor vivir pobres, mejor tener indigencia, pero tener un país no corrupto, libre, para reconstituirlo, recrearlo, para mejorarlo. En Uruguay se está dando un fenómeno que a su vez lo he visto en México y lo he visto en otros países, y es que la propia sociedad pide prácticamente la militarización. Es decir, piden más seguridad en las calles y piden más fuerza del orden en la calle, con todas las consecuencias que eso trae, darle superpoderes al aparato represor de los estados. Entonces, mi pregunta es, ¿estamos yendo lentamente hacia una militarización mundial? Esto no lo sé, Erika. Podría ser justificada la militarización si hay delincuencia. El problema es más alto. Los militares, la policía, el Ministerio del Interior es limpio, es transparente, es honesto. Si es así, viva la militarización. Pero si es un ministerio corrupto donde aplasta a los pequeños vendedores de drogas y luego hace pactos con los grandes narcotraficantes, esto a mí no me gusta. Entonces protesto y hago una revolución. Esto es el punto donde tenemos que discutir. Y ese es el juego que se está desarrollando en países como por ejemplo México, donde vemos en los medios de comunicación. Estos países, Jorge, todo Latinoamérica es un país narcos. Todo. Esto el continente está demostrado con los secuestros de droga que se hacen en Italia. El último fue, antes de ayer, de 1 tonelada de cocaína, venía de Latinoamérica. 1 tonelada de cocaína cuesta $100 millones. Secuestraron, yo entrevisté al juez, al fiscal que secuestró, me dijo, hemos secuestrado una cucharita de azúcar que ponemos en el café. Sí, es realmente muy... Y le dije, ¿qué significa? Significa que de Latinoamérica vienen miles de toneladas de droga y usan todo el continente sudamericano y de Centroamérica. Todo, no hay ninguno libre. Hace falta información, está claro. Hace falta acción parlamentaria, está claro. Espero que el gobierno no me manda una denuncia de ciudadano no, ¿cómo se dice? Ciudadano no grato. No grato, pero yo soy ciudadano uruguayo, tengo cédula, ahí la vamos a pelear, ¿no? Entonces la situación es otra. Pero no, lo que la gente quizás está preguntando, algunos oyentes, es ¿con qué
sabiduría profesional, periodística, técnica, habla este hombre, Giorgio Bongiovanni, y quizás pueda preguntarse que toda esta exposición tiene un aliado muy importante. El aliado muy importante es que al profesional, al hombre combativo, se suma valores espirituales, su experiencia de estigmatizado, pero sobre todo valores. Lo que me lleva a pensar, creo que sería una muy buena hora que el sistema político, los parlamentarios o quienes ejercen la política, bajen un poco los decibeles del interés individual y del interés por la comodidad monetaria a través de sus trabajos y comiencen a dar acceso al conocimiento espiritual desde el Parlamento, desde los sitiales de poder, para que puedan transformar esta humanidad y este sistema. ¿Lo ves positivo? Lo veo positivo. Antes de contestarte, quiero aclarar por las declaraciones que hice antes. A mí me gustaría mucho que los fiscales uruguayos tomarían mis declaraciones, me llamarían, yo la voy a hacer legalmente y le voy a dar los nombres de las direcciones nacionales antimafias donde ellos pueden pedir expedientes de tráfico de droga de Sudamérica. Uh-huh. Esto sería una buena colaboración, pero es cierto que la droga pasa para toda Sudamérica y también por Uruguay. Esto sería una buena proposición, ¿no? Volviendo a la posibilidad de que los parlamentarios den cabida al espacio espiritual, de formación espiritual. Creo que sí. Sería bueno porque los jóvenes, no solamente uruguayos, ¿no? En el mundo entero. Los jóvenes precisan espiritualidad, precisan conocer a Dios, la naturaleza, el respeto al medio ambiente, ser más hermanos, más amigos entre nosotros. Pienso que tendría que ser un proyecto de un programa hasta político que falta. Esto falta en todo el mundo. Tendría que serlo, Jorge, pero discrepo un poco contigo porque estamos hablando de que tenemos gobiernos corruptos, gobiernos que miran para el costado cuando circulan miles y miles de toneladas de cocaína a través de nuestros territorios. Si no hacen eso, mucho menos van a fomentar la educación espiritual en los jóvenes. A ellos, para que funcione ese sistema, precisamente necesitan jóvenes que estén enfermos, ¿no? Precisan jóvenes que no salgan a la calle y que no se movilicen. Y es por eso que considero, Giorgio, no sé cuál es tu opinión, que es muy importante el trabajo de lucha social, de protesta pacífica, pero precisamente de aquellos grupos considerados espirituales, de aquellas personas que han optado en su vida por seguir un camino espiritual, que la espiritualidad pasiva no es una verdadera espiritualidad. No sé cuál es tu punto de vista y me gustaría Para mí escucharlo. la verdadera espiritualidad, en este caso yo que soy cristiano, es hacer las obras a favor de la vida, obras que ayuden a los niños, a los enfermos y que denuncian las injusticias. Las obras cristianas son seguir al Cristo. ¿Qué hizo el Cristo? Denunció el poder. Bueno, denunciamos el poder. ¿Qué hizo el Cristo? Milagros. Nosotros no lo sabemos, pero el milagro nuestro es hacer oraciones, ayudar con un pedazo de pan a lo que no tienen. ¿Y qué hizo el Cristo? Prometer el reino de Dios. Lo vamos a prometer en el nombre de Cristo. Tenemos que imitarlo. Imitar el Cristo significa hasta morir en la cruz. No es sentarnos en un sillón lleno de oro, como se sientan todos los cardinales corruptos y criminales. En Italia ahora los llamamos los faraones. Y hay una campaña de prensa finalmente en mi país, esto me está gustando mucho, en contra del Vaticano. Nunca pasó esto. Significa que algo está cambiando, positivo. La gente, si la prensa empieza a denunciar el Vaticano porque la gente lo pide, porque la prensa sigue un poco la voz del pueblo, lo que el pueblo exige, entonces está empezando algo a cambiar y esto me gusta. ¿De qué forma entra en este juego, en este discurso, la labor, digámoslo así, la labor de los religiosos
no solamente del cristianismo. Hace rato hablábamos de las religiones musulmanas, Sí. judías. ¿De qué forma podemos, desde tu ángulo, quizás exhortar o quizás dar pautas para que quienes profesan otro tipo de religiones, porque hemos hablado siempre de la religión cristiana, comiencen también a dar vuelta un poco el giro de esta situación? Bueno, hay tres tipos de religiones. La religión verdadera, la religión falsa y la religión fanática. La religión verdadera tienes que buscar esta gente en el bajo fondo de las instituciones. Entonces en la Iglesia Católica vas en las Villamiserias y encuentras Padre Fulano, Padre Mateo, Padre Almendras, Padre Bon Giovanni, Padre la monja, la hermana Erika que da la vida. Esta es la verdadera iglesia. Luego hay la iglesia falsa de los faraones, cardinales, papas, pedófilos, banqueros, el anticristo de la religión. Y luego hay la religión fanática que se pelean 4 meses en un congreso si tenemos que dar el preservativo o no para ser hijos o no, cuando se están muriendo hijos de hambre, de sida. Este es el fanatismo. Entonces yo me quedo con la religión verdadera, la baja, la que no tiene el cura que hace la misa con gente lebrosa, con gente que quiere al Cristo. Y yo veo en aquel cura el Cristo. Entonces obviamente la falsa religión es la que está inculcando a la humanidad la falsa religión, el falso Cristo, el falso Dios. Entonces yo invito a la audiencia a buscar Dios, a buscar los sacerdotes que viven con los pobres. Ahí está el Cristo, ahí está seguro el Cristo. Es muy interesante lo que dices, Giorgio, y debo compartir y recomendar a la audiencia un libro que se compra en las librerías argentinas de Buenos Aires, allí por Callao y Corrientes, un libro que encontré hace no muchos meses, Buscando el Reino, de una escritora, una periodista escritora, Marta Diana, sí, que hace una revisión y entrevistas a muchos sacerdotes tercermundistas. Sí. Entonces tus palabras verdaderamente me hacen entender que la teología de la liberación de la década del 70, tú la estás haciendo un remake, haciendo un revisionismo, y que debería la teología de la liberación nuevamente ponerse en práctica. De hecho, quiero hacer este pequeño agregado. La periodista Marta Diana entrevista a muchos sacerdotes de hoy, tienen 80 o 90 años. Es un libro terminado en el 2013. Todos ellos en la década del 70 eran jóvenes que apoyaban el movimiento de sacerdotes de la teología de la liberación. Y todos ellos, al ser entrevistados hace pocos años, contestan prácticamente lo mismo. La iglesia moderna del siglo XXI debería acercarse más a los pobres. Así es, de hecho hay una señal del Papa, yo critico el Papa a veces, pero lo apoyo también otras veces. Una señal importante, el Papa nombró en Palermo, la capital de la mafia, nombró obispo, sacó a un faraón y nombró a un cura de la calle. El obispo de Palermo es un sacerdote de la calle. Esto... Sí. Y esto provocó en un cardenal de Ferrara, que se llama Bruni, no me recuerdo el nombre, Negri, la reacción de Negri, que el Papa nombró a un sacerdote de la calle, obispo de Palermo, fue de irritación y violencia. Los cardinales, esto es uno de los cardinales, portavoz de muchos cardinales. Entonces yo digo, los cardinales, por boca de este Negri, dijeron, este Papa, ¿por qué no se muere como el otro, Juan Pablo I? Un periodista le sacó la declaración escondida, él no desmintió, al contrario, intentó de explicar por qué lo hizo. De hecho, es una señal que el Papa está dando que la verdadera religión es la religión que vive con los pobres, no de los faraones cardinales. Giorgio, el tiempo es tirano.
Sí, dictador nos impone. Entonces, estamos en la recta final de esta entrevista que le haríamos con mucho más tiempo. Podríamos y tendríamos que hablar de tu padre espiritual, Eugenio Siragusa, que seguramente es el hacedor de tu sabiduría y de tu personalidad, y que también, obviamente, Dios ha hecho su mano y su juego para que tú estés acá presente y tú seas como eres. El estigmatizado recibe mensajes. Sí. Entonces me veo en la obligación, porque muchos oyentes preguntarán, ¿qué mensaje último has recibido, Giorgio? He recibido un mensaje en estos 3 minutos que nos esta quedan? mañana de la erupción del volcán Etna, Hablando de Eugenio Siragusa. que era el volcán de Eugenio Siragusa, que fue mi maestro, mi padre espiritual, mi todo, digamos. Y el Etna está eructando en forma maravillosa e inquietante también. También inquietante, sí. Que hay como más de 100.000 personas abajo de Alrededor, los pies del Etna. Y recibí un mensaje como si el volcán me hablaba y me decía: yo soy el fuego purificador, el hombre no atente a la misericordia de Dios, aquí yo soy el volcán, la tierra que dio hospedaje a los dioses que bajaron, que contactaron a Eugenio Siragusa, y me dio un mensaje simbólico: yo soy la tierra donde pisarán los pies sagrados del Cristo. Y para mí es un símbolo extraordinario, como si el vulcano me quería decir: este fuego que yo voy lanzando, ojo, no desafíen la misericordia de Dios, porque Dios los puede purificar con el fuego. La naturaleza sigue siendo un instrumento. Absolutamente, la naturaleza reacciona a la violencia humana. Tenemos que esperarnos en los próximos meses, tsunami y terremotos, para que paramos nuestra violencia en contra de la Madre Tierra. Giorgio, muchas gracias por estar con nosotros, por haberte sacado de tu tiempo en esta visita rápida que haces por Montevideo, por Uruguay. Y bueno, tu último mensaje en esta entrevista de 30 a 40 segundos, y que creo que uno de esos segundos es la que más adelante, en los próximos meses, año que viene, vas a estar por acá seguramente, ¿no? Sí. Me sale solamente esto, Jorge: somos eternos, hermanos que me escuchan. Entonces, gracias a esta eternidad, se ponen con amor, con paz, agradeciendo a Dios que nos dio esta eternidad. Gracias, Giorgio, por estar con nosotros. Erika, nos tenemos que ir. Nos vamos, también la gente de controles. Muchos oyentes conocen a Giorgio Bongiovanni y lo deben haber disfrutado este encuentro. Y quienes lo conocieron a partir de hoy comenzarán a disfrutar su permanencia en el Uruguay ahora y cuando venga seguramente el año que viene. Nos volveremos a ver en 7 días junto a ustedes aquí en Enigmas del Tercer Milenio por Sarandí.